Bienvenidos a esta presentación sobre el conflicto armado colombiano y el acuerdo de paz con las FARC-EP. Soy Viviana Lucía Vargas Gallego, estudiante de la licenciatura de Ciencias Sociales en la Corporación Universitaria Iberoamericana. A lo largo de los próximos minutos analizaremos las causas históricas que prolongaron el conflicto por más de 5 décadas, los aspectos fundamentales del acuerdo final firmado en 2016 y los retos que enfrenta Colombia en la construcción de una paz estable y duradera. Este análisis se fundamenta en fuentes académicas y documentos oficiales que nos permiten comprender la complejidad de este proceso histórico. La presentación está organizada en 9 secciones. Comenzaremos con los orígenes del conflicto armado. Pasaremos por el proceso de negociación. Detallaremos los 6 puntos del acuerdo final y finalizaremos con un análisis crítico de los retos y avances en la implementación. El conflicto armado colombiano, uno de los más prolongados del mundo, tiene sus raíces en causas estructurales profundas. Según Jaffe, 2011, la múltiple causalidad del fenómeno colombiano es precisamente lo que lo hace tan complejo. Las causas económicas incluyen la concentración de la tierra y la desigualdad social, factores que generan exclusión en las zonas rurales. A nivel político, el cierre de espacios democráticos y la represión estatal alimentaron las insurgencias. Institucionalmente, la debilidad del Estado en los territorios y la impunidad permitieron que los grupos armados se consolidaran. Como señala Calderón Rojas, 2016, el conflicto se desarrolló en 3 etapas: la inicial, la intermedia y la final, siendo el posconflicto la etapa más larga y compleja. El narcotráfico, a partir de los años 80, se convirtió en un factor perpetuador que financió a todos los actores armados. El proceso de paz con las FARC-EP inició con encuentros exploratorios secretos en La Habana en febrero del 2012 durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. En octubre de ese año se instaló formalmente la mesa de conversaciones en Oslo, Noruega, para luego continuar en Cuba. Cuba y Noruega actuaron como países garantes, mientras Chile y Venezuela fueron países acompañantes. Durante casi 4 años se negociaron los 6 puntos de la agenda. El primer acuerdo se firmó en Cartagena el 26 de septiembre del 2016, pero fue sometido a un plebiscito con el que el no ganó con un 50,2% de los votos. Esto obligó al gobierno a renegociar el acuerdo incorporando las observaciones de los opositores. El acuerdo final revisado se firmó el 24 de noviembre del 2016 en el Teatro Colón de Bogotá y fue refrendado por el Congreso de la República. El acuerdo final está estructurado en 6 puntos fundamentales que abordan las causas históricas del conflicto. El primer punto, la reforma rural integral, busca cerrar las brechas entre el campo y la ciudad mediante acceso a tierras y desarrollo agrario. El segundo punto garantiza la apertura democrática y la participación política, incluyendo garantías para la oposición. El tercer punto establece el cese al fuego bilateral, la dejación de armas y la reincorporación de excombatientes a la vida civil. El cuarto punto aborda la solución al problema de las drogas ilícitas mediante la sustitución de cultivos. El quinto punto crea el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que incluye la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. El sexto punto establece los mecanismos de implementación y verificación con el apoyo técnico del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame. La reforma rural integral constituye el primer punto del acuerdo y busca transformar las condiciones del campo colombiano. Se estableció un fondo de tierras con la meta de distribuir 3 millones de hectáreas a campesinos sin tierra. Sin embargo, según la Defensoría del Pueblo, la adjudicación en 2024 fue de solo 26.384 hectáreas, equivalente al 1,19% de la meta total. Los programas de desarrollo con enfoque territorial o PDET priorizan 170 municipios en 16 subregiones que son los territorios más afectados por el conflicto, la pobreza y la debilidad institucional. A pesar de los rezagos,
se han generado avances como la formalización de 1.8 millones de hectáreas y el ingreso de 70.000 hectáreas al Fondo Nacional de Tierras. El sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición es el corazón del punto 5 del acuerdo. La Jurisdicción Especial para la Paz es el componente de justicia que juzga los crímenes más graves del conflicto. Después de 8 años de funcionamiento, en 2025 la JEP emitió sus primeras sentencias históricas condenando a 41 exintegrantes de las FARC por secuestros que causaron al menos 21.936 víctimas y sancionó a militares por los llamados falsos positivos. La cifra oficial reciente es de 7.837 casos documentados. Estas sanciones son restaurativas, no implica cárcel, pero obligan a los responsables a reconocer su responsabilidad, reparar los daños y ejecutar proyectos comunitarios. La Comisión de la Verdad, presidida por el padre Francisco de Roux, escuchó 27.508 relatos y presentó su informe final en junio del 2022 titulado ¿Hay futuro? Si hay verdad. La unidad de búsqueda ha documentado 121.768 desapariciones forzadas. Finalmente, el caso de Manuel Cepeda Vargas ilustra la dimensión de la violencia política en Colombia. Cepeda Vargas, senador del Partido Comunista Colombiano y de la Unión Patriótica, fue asesinado el 9 de agosto de 1994 en Bogotá por miembros del Ejército Nacional en coordinación con paramilitares. Su muerte fue parte del exterminio sistemático de la Unión Patriótica, partido político surgido de los acuerdos de paz de la Uribe en 1984, cuyos integrantes sufrieron más de 6.000 asesinatos y desapariciones forzadas. En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el asesinato de Cepeda Vargas en la sentencia del caso Cepeda Vargas versus Colombia, estableciendo la responsabilidad estatal y ordenando medidas de reparación integral. Este caso es un referente fundamental para la justicia transicional y la memoria histórica del conflicto armado colombiano. Las cifras del conflicto armado colombiano son devastadoras. El registro único de víctimas reporta más de 10.2 millones de personas reconocidas como víctimas. La Comisión de la Verdad documentó 450.664 asesinatos entre 1985 y 2018, aunque las estimaciones podrían llegar a 800.000. El desplazamiento forzado es el delito con mayor número de casos, 9.1 millones de personas. Se registraron 50.770 secuestros y 121.768 desapariciones forzadas. Los paramilitares fueron responsables del 45% de los homicidios, seguidos de los guerrilleros con el 27% y los agentes del Estado con el 12%. Cerca del 80% de las víctimas fatales fueron civiles. Respecto a la desmovilización, 13.609 combatientes de las FARC se desmovilizaron y entregaron 8.894 armas en un tiempo récord de 6 meses. Según el Instituto Kroc, solo el 35% de los 578 compromisos del acuerdo se han completado hasta el 2026. Los retos del posconflicto son múltiples y complejos. Como señala la defensora del pueblo Iris Marín Ortiz, la no implementación oportuna del acuerdo se debe a factores institucionales de coordinación y a la polarización política. Según un informe de UNIDIR de 2026, un tercio de los firmantes de paz han recibido amenazas desde la firma del acuerdo y la inseguridad afecta negativamente su estabilidad económica, sus relaciones y su salud mental. Casi la mitad reportan ser estigmatizados, lo cual tiene impactos tangibles en sus proyectos productivos. Los conflictos de tenencias persisten en el 40% de los territorios rurales, vinculado a la violencia armada y a las demoras en los programas de desarrollo con enfoque territorial. El acceso limitado a la tierra sigue siendo un obstáculo fundamental para la reincorporación económica, especialmente en zonas rurales. Como plantea Caballero Bisbal y Munar García 2016, la justicia transicional en el posconflicto colombiano requiere un enfoque integral que trascienda lo meramente judicial. En materia de avances, destaca la desmovilización de 13.609 excombatientes, de los cuales el 94.9% continúan activos en su proceso de reincorporación. La tasa de homicidios se redujo del 26.2 al 25
5.47 por cada 100.000 habitantes entre 2022 y 2024. Las sentencias históricas de la JEP en 2025 fueron reconocidas por el Consejo de Seguridad de la ONU como un hito para la justicia transicional mundial. Sin embargo, los desafíos son significativos. Según el Instituto Kroc, solo el 35% de los 578 compromisos del acuerdo se han completado. La violencia contra los líderes sociales y firmantes de paz persiste y el avance en la reforma agraria es mínimo, con solo el 1.19% de la meta de adjudicación cumplida. La persistencia de grupos armados ilegales y el déficit presupuestal en los programas territoriales presenta obstáculos estructurales para la consolidación de la paz. Como plantea González Martín 2017, la relación entre conflicto y posconflicto es dinámica y requiere un compromiso sostenido del Estado y la sociedad. Para concluir, podemos afirmar tres ideas fundamentales. Primero, el acuerdo final de 2016 constituye un hito histórico sin precedentes. Logró poner fin a más de 5 décadas de confrontación armada con las FARC-EP, la guerrilla más grande de Colombia, y sentó las bases para abordar las causas estructurales del conflicto. Segundo, la implementación presenta un balance mixto. Mientras los avances en justicia transicional, como las sentencias de la JEP, son significativos, persisten deudas fundamentales con la reforma rural, seguridad territorial y reincorporación integral. Solo el 35% de los compromisos se han completado, lo que evidencia la necesidad de mayor voluntad política y articulación institucional. Tercero, y quizás lo más importante, desde la perspectiva de la construcción de paz, la experiencia colombiana demuestra que el diálogo y la tolerancia, aunque lentos e imperfectos, son las únicas vías legítimas para la consolidación del conflicto. Como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de valorar y defender estos mecanismos de convivencia pacífica. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas para la elaboración de esta presentación. Muchas gracias por su atención y recordar, juntos somos más.